en un triángulo rectángulo que nos pidan encontrar el resto de sus partes. Para eso tenemos varias opciones. Una de ellas, para todo triángulo rectángulo, el lado que se opone al ángulo recto lo conocemos como hipotenusa. Si nos recordamos del teorema de Pitágoras, el que dice que c al cuadrado va a ser igual a a cuadrado más b cuadrado, siendo c cuadrado la hipotenusa, en este caso lo desconocemos, y a cuadrado, un cateto, b cuadrado, otro cateto, no importa quién sea a, quién sea b, al final los dos son catetos. Podemos tomar como a 45, eso nos estaría quedando como c cuadrado igual a 45 al cuadrado más 61 al cuadrado. Pero como no queremos conocer el valor de c cuadrado, sino que el valor de c, porque es el que desconocemos, entonces tenemos que sacarle la raíz. Esto sería c igual a la raíz de 45 al cuadrado más 61 al cuadrado. Acá tenemos que tener un par de aspectos en cuenta. Dependiendo de nuestro tipo de calculadora, o si es en el celular, estos números deberán de llevar un paréntesis o no para poderle sacar la raíz. Algunas calculadoras solo sacarían raíz cuadrada 45 y sumaran el resultado de 61 cuadrado. Eso alteraría bastante. Vamos a tomar, que estos son centímetros, el valor a dos decimales. Al sacarlo en la calculadora nos sale que es 75.80. Lo podemos manejar como 75.8. ¿Qué sucede si redondeamos a 76? Pues no debería de variar mucho, al menos en los resultados de los ángulos. Ahora, este triángulo rectángulo tiene que tener tres ángulos: alfa, beta y el de 90. De 90 porque cualquier triángulo rectángulo, su definición es esa, que contenga un ángulo recto. Para esto lo vamos a auxiliar de otra definición. Ya sabemos, o deberíamos de recordar, que la suma de esos tres ángulos, es decir, alfa más beta más 90 grados, deberá de ser igual a 180 grados. Esto lo tenemos que poder comprobar más adelante. De momento, dejémoslo para recordar después. Vamos a ir encontrando cada uno de los ángulos. Para el caso de alfa, tenemos que recordar las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. De la forma más común que la recordemos podría ser llamando a los catetos opuestos a adyacente, dependiendo del ángulo que estemos tomando, e hipotenusa. Vamos a usar esa misma idea y la vamos a recordar las tres. El seno, vamos a llamar teta para no mezclar cualquiera de estos. El seno del ángulo teta va a ser igual al cateto opuesto entre la adyacente. Es decir, cateto opuesto, si fuera del alfa, el opuesto es 61. Si fuera beta, el opuesto es 45. Tenemos que estar conscientes de qué ángulo estamos hablando. Pero el seno es el opuesto. Lo voy a abreviar como OP sobre hipotenusa. No se abrevia así muy probablemente, pero lo vamos a dejar como HIP. Ahora el coseno. Coseno del ángulo es adyacente entre hipotenusa. Nuevamente, si es alfa, adyacente sería 45. Si fuera beta, adyacente sería 61. Pero eso va a ir variando con la posición del triángulo y la posición de nuestro ángulo. Pero como lo estamos haciendo para el general, lo vamos a llamar como adyacente sobre hipotenusa. Falta una de las tres más comunes: tangente. La tangente de teta me va a representar el dividir el opuesto entre el adyacente. Nuevamente vamos a tener que ir evaluando ángulo por ángulo para poder saber cuál es. Si fuera beta, opuesto 45, adyacente 61. Estamos hablando de los catetos. De forma general, tangente de teta sería opuesto entre adyacente. Tenemos estas relaciones que tenemos que tener presente para terminar de resolver el triángulo rectángulo que tenemos acá. Eso no importa la posición que tenga el triángulo rectángulo, siempre nos debería de servir, siempre y cuando la recordemos en ese orden. En este caso,
Una particularidad extra, siempre es bueno tener presente que para poder encontrar el valor de alfa y beta es sugerible utilizar los datos ya conocidos. ¿A qué me refiero? Si bien si lo hacemos con seno, con coseno, podemos obtener el valor porque ya conocemos C, puede llegar a variar un poco. Idealmente deberíamos de ocupar el valor que nos relacione los datos ya previamente dados o que la enunciado nos da. En este caso sería alfa. Para el alfa vamos a hacerlo de dos maneras. Primero con tangente porque nos relaciona el opuesto entre el adyacente. Entonces tangente de alfa sería 61 sobre 45. Ahora para despejar muy entre comillas, alfa va a ser igual a el arco tangente de 61 sobre 45. Acá tenemos que tener cuidado en algo. El arco tangente no aparece en nuestra calculadora. Lo que aparece es tangente a la menos 1. Entonces en nuestra calculadora vamos a dar shift y donde está tangente y nos va a salir tan a la menos 1. Dentro de paréntesis 61 sobre 45 y cerramos paréntesis. Esto nos está dando un valor aproximado, o este valor que hemos encontrado para alfa va a ser de 53.58 a 2 decimales. Después tenemos que comprobar esto que está acá. Ahora, si lo hubiéramos hecho con cualquiera de las otras razones trigonométricas, por ejemplo el seno, que es el opuesto entre la hipotenusa, entonces en nuestra calculadora seno a la menos 1 del opuesto 61 entre 75 y 80. Acá ya varía un poco porque estamos tomando decimales, aunque al verificarlo al menos a 2 decimales en nuestra calculadora no ha cambiado. En este tipo de calculadoras hay que utilizar paréntesis para poderlo sacar y que no dé error. Verificamos si es el mismo a 2 decimales, entonces lo mantenemos así. Probablemente habría que aproximar a 59, lo vamos a verificar adelante, pero de momento lo podemos mantener así. Esto para el caso de alfa. Ahora en el caso de beta, algo similar. Vamos a utilizar la tangente para beta. Casi que lo mismo, pero beta el opuesto es 45 y el adyacente es 61. Es como que esto se invirtiera. Opuesto 45, adyacente 61. Entonces, para beta igual al arco tangente de 45/61 nos estará dando el valor de beta. Al igual que sucedía acá, arco tangente en nuestra calculadora es tangente a la menos 1 de 45 sobre 61, siendo beta un valor de 36.42 grados, redondeando. Tomamos estos valores que inicialmente dijimos que íbamos a comprobar. Ahora lo que íbamos a comprobar en nuestra calculadora es que estos tres ángulos suman 180. Puede que falte alguna aproximación, pero veamos que nos da 53.58 más 36.42 más 90. 180 exacto. Si nos percatamos acá, era 36.416. Entonces, si en este no se aproximó o no se redondeó, en el otro hay que hacerlo. Si lo hacemos en los dos, muy probablemente hubiera dado 180.1.2. Un intervalo válido podría ser un dato bastante preciso por los decimales que se dejan de descartar. Que esto que tengamos acá se termine encontrando un valor de sumatoria entre el 179.5 y el 180.5. Si se encuentra en este rango, se debería tomar como válido y acá va a depender bastante de las aproximaciones que hemos utilizado. Este sería un paso a paso de cómo resolver un triángulo rectángulo si conocemos dos lados.
Y en el caso de que no conozcamos dos lados, tendremos que conocer por lo menos un lado y un ángulo. Como mínimo, 2 de los 6 datos. De lo contrario, se vuelve bastante complicado poderlo resolver.